Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Hoy vamos entonces a comenzar este ciclo 2020 de la cultura del patrimonio, la arquitectura del presente. Quería comentarles algunos conceptos previos al desarrollo del trabajo de este año. Tienen que ver con esto de la palabra patrimonio, ¿no? Que usualmente se refiere a estructuras familiares, jurídicas, económicas. El patrimonio de uno es lo que tiene, ¿no? Pero hoy por hoy ha sido devenido en otros calificativos: patrimonio ambiental, patrimonio cultural, patrimonio paisajístico, patrimonio popular, etcétera, ¿no? Material, inmaterial. Y Françoise Choé, es una autora que suelo recomendar, decía algo así muy interesante, como que el concepto del patrimonio es un concepto nómada, o sea, un concepto que va cambiando, y que cada cultura, cada sociedad, digamos, da cuenta de ese concepto de patrimonio. Y de la manera, dice ella, que nosotros cuidamos, protegemos, valoramos, descuidamos, destruimos nuestro patrimonio, da cuenta del estado de nuestra sociedad. Y es interesante porque eso a lo largo de la historia es absolutamente comprobable. El asunto es preguntarnos hoy, ¿por qué valoramos el patrimonio? Y por un lado hay una visión negativa que tiene que ver con todo tiempo pasado fue mejor, los desastres naturales, culturales, económicos, en los cuales uno se encuentra inmersos, esa visión negativa de la ciudad como algo amenazante, como algo que contamina, que no es sustentable, etc. Y también una mirada nostálgica, ¿no? Mirada nostálgica que también tiene que ver con esta cultura global del capitalismo, o sea, pensar el patrimonio de una manera frívola, de una manera visual, el efecto vintage, los loft, o sea, esto de que queda bien sacarse fotos, un modelo en un edificio destruido, ¿no? Un edificio patrimonial, donde la ruina tenga esa fuerza y esa potencia estética, la estética de lo feo, tal vez. Pero también tenemos que tener en cuenta que es posible, y a nosotros nos interesa mucho, tener una mirada crítica del patrimonio, y sobre todo frente a la globalización, frente a la situación latinoamericana, a la búsqueda de identidades, frente a esa globalización que nos pretende unificar y supuestamente unificar a todos, al menos en el consumo, al menos en la percepción de la realidad, ¿no? García Canclini, otro autor muy interesante para estos temas, decía que el patrimonio debe entenderse como un capital cultural. Los bienes no pertenecen a todos, se apropian de manera desigual y se asignan beneficios, se asignan existencia económica para su mantenimiento y su protección de acuerdo a los intereses de determinados grupos. Es así como hay un patrimonio que perdura y otro que se pierde en el tiempo. Vamos a compartir pantalla, así vamos viendo este tema. Acá estamos. Bien. Ahí está poniéndose en pantalla completa. Nuestro equipo que ya ha sido presentado. Y estas nociones, cultura, que tienen que ver con el título, ¿no? La cultura del patrimonio. Cultura que viene de cultivo, una idea latina del fruto devenido del trabajo, fundamentalmente agrario, rural, que se recoge, que se apropia. Ya de entrada tenemos que ver con esto de la apropiación. Y patrimonio, como decíamos, que viene de patrimonium, propiedad o posesión. El otorgamiento de valor patrimonial es inescindible de una acción de apropiación, ya sea de un coleccionista, de una institución como la iglesia o los museos, o las instituciones educacionales, el Estado Nacional y hasta de la humanidad.
Patrimonio de la humanidad se habla. Sin poseedor otorgante de valor, no hay objeto de patrimonio. Esto, digamos, esto no es nuevo, o sea, no es una noción ni obvia, ¿no? Ni una noción per se que exista, sino que es una noción construida a lo largo de la historia. Yo decía que había una diferenciación entre lo que es monumento y lo que es monumento histórico. Monumento sería una construcción deliberada cuyo sentido ha sido definido a priori, de antemano, ¿no? La construcción de un monumento. Mientras que monumento histórico no ha sido deseado ni creado como tal. Se constituye a posteriori con las miradas convergentes del historiador y los aficionados o especialistas que seleccionaron esto y no otra cosa de la masa de edificios o de objetos patrimoniables. Para ser más claro, rápidamente, monumentos, monumento a la bandera, Arco de Triunfo, columna Trajana en Plaza Vendôme, que vienen rememorando columnas y arcos y monumentos y faros desde tiempos inmemorables, todos construidos como para conjurar el tiempo, ¿no? Para decir, bueno, acá está el emperador tal, acá se creó la bandera, etc. Pero hay otras situaciones, a lo largo del tiempo. Lo que queda del muro de Berlín, la división de ambas, de Berlín oriental y occidental, que posterior a la caída del muro y a la occidentalización de toda esta zona, eso permanece como un testigo de una serie de atrocidades, por un lado, de quiebres, de separaciones, hoy rememorado el tema del muro en Estados Unidos y México, en muchos lugares, y esto se convierte en un patrimonio, algo que era un tapial que dividía, enorme, larguísimo, que impedía que las familias que quedaban de un lado separadas de otro lado pudieran conectarse, etc. Las ruinas de San Ignacio, como cualquier otra, ¿no? Que fue testimonio de la acción jesuita en el Río de la Plata y de la conversión de los guaraníes a la religión católica. O sea, hay todo un proceso de transculturación y de reurbanización y de anclaje de una cultura que se materializa en una ruina que como tal, inclusive, vale, a nadie se le ocurriría reconstruirla, sino que eso se convierte en monumento histórico, se patrimonializa. Así ciudades enteras, ¿no? Poblados de Asís y Siena, las ciudades medievales en general, ¿no? Que obviamente no nacen como monumentos, sino que se convierten en monumento histórico. Esto rápidamente. Nos interesaba marcar que en este proceso de construcción de la idea de patrimonio en la historia, podíamos hablar de 3 etapas, básicamente. Una que tiene que ver, la etapa 1, con la Revolución Francesa, otra, la tradición digamos, de una idea, de una cultura muy activa, muy segura de sí misma, que está construyendo el Estado, entonces tiene que diferenciarse de lo anterior y construye sus monumentos, y protege determinado pasado que quiere reivindicar. Una segunda etapa que es en el siglo XX, ¿no es cierto?, que sería una etapa ya de profesionalización del tema de la preservación del patrimonio, creadas las escuelas de arquitectura, y creadas como tal un saber instalado en una institución, sobre todo en Italia, donde van a surgir buena parte de todos los criterios y caracterizaciones del patrimonio. Y una tercera etapa que tiene que ver con una expansión del concepto de patrimonio hacia esferas, como decíamos bien al principio, insospechadas en un comienzo, ¿no? Como es el patrimonio extendido de lo oficial a lo popular, de lo institucional a lo doméstico, a lo productivo, a lo paisajístico, a lo territorial, a lo ambiental, a lo inmaterial. Y así llegamos a la etapa contemporánea. En la primera, que tiene que ver, como decíamos, con renovación de áreas urbanas y construcción de monumentos, esto del Arco de Triunfo, esto de monumentalizar París misma, que se convierte en un monumento, San Pedro en Roma, la plaza, o sea, conformación de inventarios y normas, empiezan a pensarse, y sobre todo desde
el ejido de Francia, este tema de la conformación de inventarios y normas. Pero esto va acompañado de desarrollos teóricos muy importantes en esta etapa. Básicamente vienen dos vertientes, y se las cuento muy sintéticamente, porque son dos vertientes conceptuales que aún hoy están en disputa. Aún hoy se siguen discutiendo estas cosas. Una tiene que ver con el desarrollo teórico de Ruskin, Morris y la escuela inglesa, y otro con la escuela francesa de Viollet-le-Duc. Básicamente, estos dos personajes van a entender el tema de la antigüedad como realmente, perdón, que se me pasó, como algo que debe preservarse como tal. Esto de las ruinas que quedan después de la guerra, los esqueletos de las iglesias, las ruinas antiguas, los castillos. Básicamente, esta primera, digamos, vertiente, que es la vertiente, digamos, más ultraconservadora, si ustedes quieren, hace eje justamente en conservar el monumento y la ruina como tal. No piensa en innovar, en reformular, en cambiar. Es así como estos dos personajes que llevan adelante esta idea, que es Ruskin y Morris. Ruskin dice, por ejemplo, nos está prohibido tocar los monumentos del pasado. No tenemos derecho, no son nuestros, pertenecen a los que los construyeron y a las generaciones futuras en todo caso. Toda intervención en reliquias es un sacrilegio, restaurar es imposible, tanto como hacer revivir un muerto. Y William Morris dice, por ejemplo, la reconstitución o la copia suponen que sería posible volver a sumergirse en el espíritu de los tiempos. Querer restaurar un objeto o una edificación es atentar contra la autenticidad que constituye su sentido. Entonces se preserva eso, tal como está. No tenemos, nuestra cultura no tiene derecho a intervenir en algo que originalmente se hizo de otra forma. Así, el destino de todo monumento histórico es la ruina y la degradación progresiva, como todos nosotros. De polvo venimos y polvo seremos. O sea, acepta este carácter inclusive, y en este sentido, si bien es conservador en este sentido, es progresista, porque digamos, acepta este carácter transitorio del monumento, no apela a una perdurabilidad, apela a que son parte del proceso histórico, parte de la acción humana, y como tal, como los humanos, también se pierde y se disuelve. Los ingleses, uno recorre Londres y ve estas cosas, los restos arqueológicos, la arqueología trabaja mucho con esto, ¿no? Y como este ejemplo de Winchester, cualquier otro, o sea, se admira la ruina a través de un vidrio, en todo caso, a través de una baranda, pero se preserva como tal. Sin ir tan lejos, ¿no es cierto? En Buenos Aires, en Montserrat, el Zanjón de Granados, ¿no? Que uno de los túneles conectaba con el puerto, bueno, se excava, se descubre, y entonces se preserva como tal, iluminado, si ustedes quieren, ilustrado, pedagógicamente recorrible, pero está preservado en su origen, digamos. O sea, por eso les decía que estas dos doctrinas, así se podría llamar, estas dos doctrinas no vienen una detrás de otra, sino que se conjugan, y aún hoy, actualmente, y muchas veces una mezcla de ambas, se lleva adelante. La otra doctrina, la de Viollet-le-Duc, ¿no? Dice, restaurar un edificio es restablecer el estado completo que puede no haber existido nunca. Fíjense que en las antípodas de lo que veíamos antes, o sea, yo tengo un edificio a medio terminar, puedo terminarlo y hacerlo completo. Es un intervencionismo militante y hasta arbitrario. En muchos casos, Viollet-le-Duc introdujo cosas, por ejemplo en Notre Dame, creo que lo vamos a ver, o en restauración de poblados enteros, que vienen de otro sitio, y hacen que
ese edificio tenga un carácter, a vista de su restaurador, más apropiado que el que tenía hasta ese momento. Hay, es cierto, un interés muy grande por la historia de las técnicas constructivas y de la innovación con nuevos métodos. Ya para la época en que Viollet-le-Duc interviene, el hierro, el acero, la revolución industrial, digamos, el vidrio, están mucho más a la mano. Y qué mejor que tomar estas nuevas técnicas para poder restaurar edificios antiguos, dice él. Es fantástico. También Apera desarrolla algo muy importante que son los métodos de investigación. Levantamientos fotográficos, relevamientos de ruinas, o sea, todo esto conforma un corpus documental importantísimo. Y contrariamente, decimos acá, a las hipótesis continuistas de Ruskin y Morris, pero de acuerdo con un propio enfoque estructural de la historia de la arquitectura, Viollet-le-Duc piensa que la arquitectura moderna nacerá de la ruptura. Tal es así que muchos de los bocetos y los proyectos utópicos de Viollet-le-Duc sirvieron de referente muy importante para el movimiento moderno posterior del siglo XX. ¿Por qué? Porque hay un despegue, digamos, del edificio original, apelando a estudiar y a pensar soluciones totalmente innovadoras, distintas de la original. A él le toca, por ejemplo, restaurar Carcassonne, ¿no? Entonces, un poblado entero, y lo contabilizan, hay torretas que no existían, almenas, o sea, termina siendo un poblado más medieval de lo que era, si ustedes quieren. O Notre Dame, como les mencionaba, ¿no? Desde grifos y gárgolas que no estaban, estatuillas, un completamiento, como dice él, de cuestiones que podían no haber estado en su momento. Y esto, digo, por eso se lo señalo, porque tiene un nivel de desarrollo posterior muy importante. Busquiazo, en la reconstrucción de la Casa de Tucumán, porque la Casa de Tucumán para los años 40 estaba totalmente destruida debajo de una especie de domo, dentro de un galpón, ¿no? Y se reconstruye, como se ve a la derecha, con la idea que se tenía de lo que era la casa donde se había declarado la independencia en Tucumán. Puede no haber existido nunca, diría Viollet-le-Duc. O, por ejemplo, el proceso que pasa, a través del cual pasa el Cabildo de Buenos Aires, ¿no? Desde esa pintura inicial que retrata la Plaza de Mayo, a cómo en el siglo XIX piensan que ese cabildo no tiene la presencia y digamos, el carácter que debe tener un edificio público frente a ya una inmigración importante, a una serie de cuestiones en los cuales los grupos dirigentes necesitaban afirmar una soberanía, una nacionalidad. Bueno, aparecen estas torres con reloj arriba del cabildo, cosa que después se desestima en los años posteriores, se desestima totalmente. Piensen en la apertura de las dos diagonales, que le cercena buena parte, 3 de las arquerías de ambas laterales, y se vuelve a esa idea más acorde con el original colonial del cabildo, y es la imagen actual que tenemos y que se repite en las estampas escolares, ¿no? Les decía, en la etapa segunda, que saltando ya es el siglo XX, donde se sientan las bases actuales de los criterios de preservación y de valorización. Sobre todo nosotros estamos haciendo mucho eje, no tanto en los criterios de preservación, sino de cómo se valora el patrimonio, ¿no? Las bases actuales. Y hay 2 personajes, Camilo Boito y también Lorenzo Giovannoni, que creo que no lo he puesto, no sé si lo puse acá. Camilo Boito habla de una noción de autenticidad, de la misma manera que hablaban Ruskin y Morris. Dice, no se debe preservar solamente la pátina, sino las sucesivas adiciones aportadas a lo largo del tiempo, que era muy importante para la doctrina inglesa. O sea, todo aquello que fue agregándose y modificando a lo largo de la historia está ahí. No tenemos por qué sacar nada.
Viollet-le-Duc obviamente lo condenaba. Y a su vez Camilo Boito, sintonizando con Viollet-le-Duc y contra los ingleses, sostiene la prioridad del presente sobre el pasado. Esto es muy importante. Y defiende la legitimidad de la restauración. Puede restaurarse un edificio. Entonces hay una síntesis de las dos doctrinas y la formulación de un conjunto de directrices para la conservación y restauro de monumentos históricos. Directrices que fueron después incorporadas a la ley italiana de 1909. Participa de la Conferencia de Atenas del 31 y tiene una concepción muy clara sobre la conservación que se asocia con otro personaje, que es este que les mencioné, Lorenzo Giovannoni. Lorenzo Giovannoni establece 5 posibles intervenciones sobre los bienes, o sea, apoyándose en lo que decía Boito, ¿no? ¿Qué son? Fíjense qué es lo que figura, y no es casual, en la normativa actual, en Rosario, por ejemplo, como posibilidad de intervención de bienes de valor patrimonial. Consolidación, recomposición, liberación, completamiento e innovación. Consolidación, digamos, es la que se recomienda extensivamente, sobre todo recurriendo a las novedades tecnológicas. Partidario del uso del hormigón armado, ya para aquella época está bastante desarrollado, y la recomposición se justifica solo cuando se dispone de estudios científicos certeros, cuando realmente se sabe cómo era la terminación de la cúpula, bueno, se puede volver a terminar la cúpula. De no ser así, debe recurrirse al completamiento, que se diferencia la intervención agregada, o sea, que se completa para armonizar el edificio, puede ser una obra de arte, puede ser una escultura, pero se diferencia muy sutilmente con marcas que a lo mejor no se ven de lejos, pero sí de cerca, o tonos, para que inclusive se fechan muchas veces, para que se sepa cuándo eso fue completado y agregado. Les decía, la etapa 3, a partir de la Segunda Guerra, en el siglo XX, ¿no es cierto? Hay como una expansión de las categorías, abarcando no solo el patrimonio institucional, militar y religioso, sino todas las formas del arte de edificar. Cultas y populares, rurales y urbanas, edificios públicos y privados, suntuarios y utilitarios también. Entonces se puede decir una expansión de la conceptualización que es tipológica, que es cronológica, no solamente se valora lo del pasado, sino se valora el patrimonio reciente, moderno y reciente, y también una expansión geográfica, porque si bien, como dice Joe, el patrimonio es una ciencia europea, nace allá en 1837, la primera comisión de patrimonio en Francia, pero, y se teoriza y se piensa desde ese lugar y con esa mentalidad, así se expande a todo el mundo, pero ya para esta época el tema del patrimonio es abarcado en múltiples regiones del mundo. Y las convenciones y cartas internacionales dan cuenta de eso. El hábitat popular en Guadix, por dar un ejemplo de la arquitectura sin arquitectos, si quieren, las cuevas y las pinturas rupestres en nuestro país, el patrimonio de la producción, los grandes o pequeñas estaciones de ferrocarril, los mercados, la arquitectura de la revolución industrial, los pasajes vidriados, acá tenemos los pasajes parisinos, pero también tenemos nuestro pasaje Pan en Rosario. Y en los 60 se produce esto, un reconocimiento a nivel de las instituciones mundiales, ICOMOS, que es el brazo de patrimonio de la UNESCO, de las Naciones Unidas. Y entonces ya para estas recomendaciones y cartas internacionales se incluyen conjuntos y tejidos urbanos, aldeas, centros históricos, ciudades completas. Hay una expansión de los límites temporales, traspasando el siglo XIX, frente a importantes demoliciones de mucha de la arquitectura moderna, no solamente por la guerra, sino por la no valorización del patrimonio moderno. Y como decíamos, una expansión del marco geográfico europeo.
la Carta de Venecia del 64, le sigue la Convención Mundial de Túnez, de México, de Perú. Acá Latinoamérica entra con todo. Entonces, es la época en que se declaran centros históricos en La Habana, en Quito, en México. El patrimonio moderno que se empieza a institucionalizar la preservación del patrimonio del movimiento moderno, el edificio de la Bauhaus, la Ville Savoie de Le Corbusier, que se reconstruyen actualmente, mucho más reciente, las casas de profesores de la Bauhaus, donde intervienen estudios contemporáneos y se discuten estos criterios que veníamos mencionando de cómo reconstruir parte de estos edificios que durante la guerra fueron casi totalmente destruidos y se conservaba muy poco en algunos casos, y se hicieron concursos internacionales para su reconstrucción. El pabellón de Mies van der Rohe de Barcelona, construido para la exposición de 1929 y desarmado, como todo pabellón de exposición. Sin embargo, en los 90 se decide reconstituir este edificio, reinstalarlo, un poco como la Casa de Tucumán, o más aún, ¿no? Hacer de nuevo, y siguiendo específicamente las condiciones de producción y las condiciones de proyecto de su momento original. O sea, piensen cómo va variando la idea de patrimonio desde un momento en que, bueno, es un pabellón que en realidad en su momento nadie le dio demasiada importancia frente a otros pabellones neoclásicos de la época, cómo esto fue olvidado, cómo fue desmantelado, y cómo en determinado momento la cultura contemporánea visualiza el patrimonio desde otro lugar y con otro interés, y decide reconstruirlo. Fíjense que entre el 1972 y el 92, ICOMOS reconoce y protege el patrimonio natural y cultural, de valor universal excepcional, que va a llamar paisaje cultural. Fíjense cómo se va ampliando y complementando la noción. La Convención del 2003 de UNESCO habla del patrimonio inmaterial, o sea que no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y al universo, saberes y prácticas, oficios, artesanos, etc. Todo eso. Hay una serie de puntos que rápidamente pueden definir lo que es el patrimonio inmaterial cultural, ¿no? Por un lado dice que es tradicional, contemporáneo al mismo tiempo y viviente, vivo. Incluye tradiciones heredadas, usos rurales y urbanos contemporáneos de ese pasado, de ese patrimonio pasado, característico de diversos grupos culturales, no hay homogeneidad. Es integrador, porque contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades de la sociedad en general. Es representativo, porque surge en las comunidades propiamente, surge en la base, depende de aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad y de generación en generación a otras comunidades. O sea, es una manera inversa de pensar el patrimonio de allá, lo que veíamos en la primera etapa, ¿no es cierto? De algo que el Estado decide crear como monumento, y aquello que se considera un patrimonio comunitario y que va como sedimentando un concepto, y eso es lo que se valora. El patrimonio cultural inmaterial solo puede serlo, dice ICOMOS, si es reconocido como tal por las comunidades, no por los expertos. Grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten, generalmente de generación en generación. Ejemplo, la dieta mediterránea, podríamos hablar de la dieta criolla también, los bailes, los rituales, los festejos, los rituales de Pachamama, que hace poco estuvimos dando vuelta,
las corridas de toro, con todo lo que puede tener eso de cuestionable o de discutible, pero también tienen que ver con una cultura de la tauromaquia y con todo un pensar acerca de las características materiales de estos lugares, que hoy por hoy pueden servir para otros, este es el caso de Colonia del Sacramento en Uruguay, pueden servir, pueden pensarse para otros usos, usos masivos, usos culturales, musicales, etc. Y lo que decíamos antes, la Convención del Patrimonio Mundial en el 92, que habla del paisaje cultural. Y el paisaje cultural se define como el ámbito geográfico asociado a un evento, que puede ser histórico, político, sindical, etc. O una actividad o un personaje histórico. El recorrido de San Martín, ya que estamos en este periodo, atravesando todo el camino de los Gladiaderos hasta llegar a San Lorenzo, nuestra zona. Y que contiene, por lo tanto, valores estéticos y culturales. Constituyen estos paisajes culturales obras combinadas del hombre y la naturaleza. Tenemos que aclararnos, para los que no estén tan en tema, que paisaje, más que una referencia a lo tangible, a lo verde, a los árboles, ¿no? O al área geográfica donde se desarrollan las actividades humanas, alude también a las representaciones que de ellas surgen y que son expresadas en cuadros, fotografías, textos, teatralizaciones, o también los espacios deseados, los espacios imaginados, ¿no? O sea, tiene un contenido también simbólico, espiritual, que excede lo material y lo geográfico tangible. El paisaje, como objeto de condición de contemplación, emergencia de construcciones filosóficas, en el caso del Machu Picchu o Teotihuacán, donde, bueno, estas ruinas de grandes civilizaciones, como dice Roberto Fernández, por ahí nos muestra una de las condiciones más extraoccidentales de las nociones habituales en relación a lo europeo, ¿no? Y la que menos se ajusta a la idea convencional de cultura, entendida como distancia, como violencia frente al paisaje. Estos son casos de convivencia de lo productivo, de la agricultura, de la vivencia, de lo simbólico, de lo guerrero, o sea, justamente la riqueza de estos lugares tiene que ver con la conjunción y el equilibrio entre estos aspectos culturales y naturales, humanos y materiales. Y la obra del hombre que queda plasmada en estas grandes construcciones. Podemos hablar de la quebrada del Humahuaca, del bioma chaco paraguayo, podríamos hablar también de los humedales, justamente en un momento en que estamos en un aspecto muy crítico con las amenazas, no solamente por la obra del hombre, por las grandes infraestructuras que se han ido superponiendo al territorio tanto santafesino como entrerriano, ¿no? En esta región que nos engloba, sino por esta violencia de las quemas y digamos, del mal uso del territorio y la negligencia, digamos, de las instituciones frente a este avance, digamos, intempestivo y mezquino de explotación del territorio, de la fauna, de la flora, etc. Pero bueno, eso ya es un punto aparte. Hay determinadas categorías de paisajes culturales, fíjense que son desde paisajes claramente definidos, que generalmente son los diseñados intencionalmente por el hombre, y paisajes evolutivos, que se van desarrollando orgánicamente y son resultantes de condiciones sociales, económicas, administrativas, religiosas, y se van desarrollando conjuntamente y en respuesta a un medio natural. Pueden ser, a su vez, paisajes fósiles, relictos, que ya ha concluido el proceso evolutivo, o un paisaje en continuo en el tiempo, que se sigue modificando, que sigue teniendo un papel social activo en la sociedad contemporánea.
La categoría que más engloba, en definitiva, es la de paisaje cultural asociativo, que sintoniza aspectos religiosos, artísticos, culturales relacionados con elementos materiales del medio ambiente. Los humedales, que nos anticipamos para hablar del predelta del Paraná, por ejemplo, el sitio Ramsar, protegido por islas y humedades de Santa Fe y Entre Ríos del 2016, hasta donde, bueno, hay una descripción ahí de la planicie aluvial y digamos, el elemento, el patrimonio fundamental, hasta económico también, de regulación de la contaminación y demás, la reserva de agua que implica para el planeta esta zona. Sin embargo, de la distancia que existe entre las declaratorias, las cartas y la realidad, es lo que estábamos conversando hace un momento. Y en esto que decíamos, bueno, recuperación de poblados mineros en Chile, el caso de Lota, pueblos que fueron creados para los empleados de las minas, y que de carbón en el agua, y que posteriormente eso se fue, esa producción cayó, y bueno, ese pueblo queda como fantasma. ¿Cómo hacer para recuperar en conjunto ese paisaje de mar, de minería, de colinas y planicies, y toda una arquitectura de madera muy típica de esa zona, y muy útil inclusive contemporáneamente? El paisaje cultural del Río de la Plata, que pretendió en su momento declararse como paisaje cultural con toda esta serie de pautas y argumentos, que fue un poco desestimado en pensar que no era, digamos, no tenía la posibilidad de un límite, de una frontera, de una diferencia, básicamente frente a lo que es el paisaje cultural de Montevideo. Entonces, las declaratorias tienen toda una serie de protocolos para seguir y para que mundialmente se asignen fondos a la conservación de estos paisajes culturales, que hubiera venido muy bien a Buenos Aires lograrlo, pero en definitiva hay todo un debate de lo que fue mal encarado y demás. Pero hay ciertas cuestiones que se patrimonializaron digamos, popularmente, como es el tango, como es la cultura de la costanera, de los carritos, de la comida, que también compartimos en muchas otras ciudades. Pero bueno, son temas para analizar. En función de esto de los paisajes culturales, bueno, nosotros, un tema que vamos a trabajar este año, tiene que ver mucho con esto, que es la construcción de rutas culturales, itinerarios, caminos, canales, según el caso, que son, digamos, dentro de un paisaje cultural, que puede ser muy amplio, como decíamos recién, el Río de la Plata, o los humedales. Bueno, se puede ir recortando un concepto, y en función de eso, ver cómo pautar una dinámica de movimiento y esa idea de intercambio, que ese intercambio no va a tener que ver solamente con una cuestión de cultura, de apreciación, sino también con bienes económicos, porque este sentido de reconocimiento también tiene que tener un sentido de sustentabilidad, y no solamente de sustentabilidad, sino también de potencialidad de desarrollo regional de los lugares en los cuales se va recorriendo. Entonces, el itinerario cultural puede ser considerado como un tipo cultural y dinámico del paisaje cultural. Entonces, la identificación del itinerario se basa en un conjunto de puntos fuertes, muy claros, que hay que identificar, de elementos tangibles. Y se establecerá en relación con el marco natural y con lo intangible y simbólico. O sea, cuanto más articulado, cuanto más abarcativo sea todo esto, más efectivo va a ser. Y así, bueno, ejemplos muy conocidos y muy obvios, como la ruta de las estancias jesuíticas en Córdoba, que ya los propios padres jesuitas establecieron en función de una economía extractiva y de producción, o sea, de producción de textiles, de vino, de chacinados, de varios rubros, y que convergían acá en la ciudad de Córdoba, pero a su vez se articulaban con Santa Fe y con el puerto, y con Rosario. O sea,
regionalmente nos incluye. La ruta del vino en Mendoza, que han sabido explotar y desde el punto de vista turístico sumamente efectivo. Y para ir cerrando, un ejemplo que nos atañe como grupo, que venimos trabajando, y esto ya lo vamos a ir comentando con más detenimiento, por supuesto, hace ya más de 10 años, en rutas culturales como preservación de la memoria y agente de desarrollo regional y local. Este es uno de los tantos ejemplos que se trabajó en el sur de nuestra área metropolitana, Rosario, área metropolitana, donde se establecieron, dentro de ese paisaje que tiene que ver con lo portuario, con una geografía de los arroyos, con mucho valor paisajístico, el área sur de nuestra ciudad y las localidades que le siguen, y todo un pasado productivo, un pasado también cultural, artístico y arquitectónico, inclusive, que lo vincula. Entonces se establecieron rutas posibles, como la ruta de la Independencia, la Organización Nacional, porque llegábamos hasta Pavón, hasta todos los lugares donde, bueno, fue sede de las luchas por la independencia nacional, ruta de la sanidad, ruta de la masonería, ruta portuaria sindical, de la peregrinación jesuítica que hablábamos recién, de los derechos humanos en la memoria, de los ferrocarriles y la fundación de pueblos, museos y actividades artísticas, que es riquísima esta zona, industrias y eventos, almacenes de ramos generales, pulverías, etc. O sea, pensar cómo reconocer puntos fuertes y articularlos en secuencias. Y esas secuencias que reúnan distintas actividades educativas, políticas, culturales, artísticas, gastronómicas, turísticas, etc. Bueno, esto es, digamos, como un panorama como para poder empezar a trabajar algunas cuestiones de todas estas que les he planteado. Mi interés era ni más ni menos que sentar algunos conceptos que se dan por sabidos, se dan por obvios, y en realidad hay muchos equívocos. En general, del patrimonio habla todo el mundo y se sabe poco. Y los criterios después chocan con la realidad y sobre todo chocan con los usos sociales y su sustentabilidad en el tiempo, su sustentabilidad económica y social. El patrimonio, si es para guardar en una cajita, en un museo, no sirve, o por lo menos como grupo nosotros pensamos que esto de coleccionar objetos lindos no es interesante, nos interesa este patrimonio en acción. Bueno, y lo dejamos acá y seguimos en debate. Muchas gracias. Chao.